damos por la vida que nos das. Gracias porque has cuidado de Roberto, Señor. Gracias porque está contando con gozo, sabiendo de que tú le cuidaste en todo momento y que ha pasado este percance, Dios, que alivie su dolor, que cuides y restablezca por completo esa parte de su cuerpo donde fue golpeado y el restablecimiento también de su pierna artificial, Dios, que seas tú pues que le ayude a repararla. Pero Dios, estamos gozosos de oírlo, de verlo y saber de que tú has obrado sobrenaturalmente en la vida de Roberto, Señor, y que tienes cosas especiales para él. Eso siempre lo sabemos, Dios, que cuando tú actúas, cuando tú obras, es porque tienes trabajo que hacer con nosotros todavía. Ahora, Señor, nos disponemos a avanzar en el estudio del personaje de Jeremías y estamos aprendiendo tremendas cosas, Dios, de todo lo que tú hiciste con este hombre, con este siervo tuyo, con ese sentido de obediencia que él nos deja en su escritura y la forma en que tú lo usaste, él fue obediente hasta el último momento, Dios. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar este texto. Y Señor, siempre suplicamos que sea tu espíritu el que nos guíe, que sea tu palabra la que se manifieste en nuestras vidas, Señor. Que retomemos estos principios y que podamos ponerlos en práctica en nuestras vidas. Que el ejemplo de Jeremías sigue siendo un reto para la vida ministerial, para la vida como cristianos de ahora en día, Dios. Gracias. Quedamos contigo y con el poder de tu Espíritu para que seas Él quien se manifieste, Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, de todo lo que vimos hasta el día de hoy, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta, algo que quedó allí, nunca lo dejaron lo dejaron en el tintero y no lo sacaron a luz? Eh, si hay pues alguna consulta, ¿verdad? Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta hoy, aprovechamos este tiempo antes de iniciar por completo en la sesión 5. ¿Habrá algo, hermanos o hermanas? ¿O se ha entendido bien hasta el día de hoy lo que hemos desarrollado? Hermano, una pregunta. Sí, Roberto. Digamos, Jeremías, o sea, nunca logró, digamos, como que alguien se convirtiera, porque él por lo general casi siempre, pues, para lo que hemos leído, hemos visto, o sea, siempre fue rechazado por el pueblo, fue Sí. odiado, golpeado, o sea, no hay así como un lugar donde diga que, ¿verdad? Que alguien o sea, se entregó al Señor o sea, con las profecías que él daba o algo así. Eh, la, la vocación de Jeremías y el tiempo que le tocó vivir no fue un tiempo bonancible. Fue un tiempo difícil en el cual Dios ya sabía que el pueblo no le iba a hacer caso. Pero en su gran amor, Él le dio la última oportunidad a través de la profecía, a través de las advertencias del profeta Jeremías. Y a pesar de la insistencia, a pesar del el coraje que él tuvo para presentarse delante de ellos, a pesar de no temer que lo mataran, eh, Jeremías fue un hombre que obedeció al 100% el mensaje de Dios y no necesita él que le contemos obra de salvación, porque la obra de salvación él la hizo, ¿verdad? Él la hizo.
Pero como no somos nosotros los que ganamos, sino que es el Señor el que mueve corazones, este, Dios simplemente dejó que el corazón del pueblo de Israel, esa generación, siguiera en su pecado, en su desobediencia, en su alejanía de él, para que se cumpliera lo que se había dicho de los 70 años de cautiverio que iban a venir, ¿verdad? Porque esto se había profetizado ya por otros profetas muchos años antes, pero que esta fue la última advertencia que Jeremías hizo. Le tocó sufrir, le tocó pasar dificultades, pero como hemos estado viendo hasta el día de hoy, vamos a seguir viendo, Jeremías cumplió con el mandato de Dios. Amén. Y eso es suficiente, ¿verdad? Si Dios no quiere mover corazones, no los va a mover. Pero la clave sigue siendo el creerle a Dios y en obedecer a Dios. Hermano. Sí, hermano, que digo yo, que qué ejemplo más lindo, ¿verdad? Porque qué perseverancia porque con todo lo que él predicaba, con todo lo que hablaba, y que la gente no se convirtiera, y él siguió adelante, siempre siguió, 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 Sí. siguió. Sí, sí, man, Ujú. sí. O sea, y uno llega y le predica a alguien o le evangeliza, hermano, y ya no, ni le dan, pero ya, no, o sea, ni lo vuelven a ver a uno y ya uno se siente como, y no, 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 hay que seguir adelante, ¿verdad? Sí, así es. La obra no es de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? El mostrar a Cristo a través de mi estilo de vida, a través de mi forma de ser y testificando, ¿verdad? Ambas cosas. Y el Señor hará la obra. O sea, yo no acepto a las personas, no digo acepto, sino yo eh, no le doy crédito a las personas que dicen gané tantas personas, ¿verdad? Hoy gané, pues es el Señor el quien gana, es la obra del Espíritu Santo, no es mía. Yo simplemente soy un instrumento sucio en las manos de Dios, pero es la obra redentora de Dios la que se manifiesta. Y no siendo dignos, Dios nos dignifica a través del ver corazones y vidas entregadas al Señor a través de dar testimonio, ¿verdad? Y de hablar del mensaje del Señor de salvación. Eso sí, ¿verdad? Tenemos que sentir gozo de eso. Tenemos que gozarnos, de disfrutar de esos momentos. Así es que eh, eso es justamente lo que vemos aquí con Jeremías. No hay mucho momento de gozo de Jeremías, y eso es lo que lo hemos visto hasta el momento. Pero Dios no tuvo ninguna objeción para con él. Así es. Bien, gracias a alguien. ¿Algo más, hermanos y hermanas? Ah, amén. Pastor, usted nos podía hablar un poquitito del versículo de Jeremías que está en el Jeremías 10:23, creo que es. Por Ajá. favor. ¿Qué dice Ajá. 10:23? Hola, hola. Amén. Aquí estoy. Ajá. Es 7:23, perdón. Ajá. Dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad Ujú, en todo camino que os mandé para que os vaya bien. ujú. Amén. Ese es. ¿Quién dice? ¿Dios a través de Jeremías? ¿A quién está dirigido ese mensaje? Sí, me parece que, o sea, es Dios a través de Jeremías. Por eso es que es mi pregunta, pues. Ujú. Pero ¿cuál es la pregunta? No, no. O sea, si nos puede profundizar un poquito más con respecto a este versículo, a eh, a esta porción de Jeremías, vers 7:23. Pues. Ajá.
Bueno, Ujú. este es un mensaje que se repite en muchas partes del libro, al pueblo de Judá y al pueblo de Israel en todo, en general, ¿verdad? Ajá. El llamado de Dios siempre fue y será, y esa es parte de lo que vamos a ver ahora, que todos nos volvamos hacia Él, toda la creación, ¿verdad? Toda la creación de Dios se vuelva hacia Él. Cuando Adán pecó, corrompió el mundo en general, todo el universo fue corrompido por el pecado de Adán y de Eva. Y esa corrupción Dios la quiere restablecer a través de los distintos pactos que han habido, que como les decía, lo vamos a ver hoy, y el pacto perfecto, que es el pacto de Cristo, ¿verdad? En el que Dios siempre ha tenido la iniciativa de acercarse a nosotros y depende de cada quien cómo se acepta el acercarse a Dios o alejarse de Él, ¿verdad? O ignorarlo por completo. Entonces, esa es una advertencia a esa forma en que Dios está haciéndole las advertencias. Acérquense a mí, vengan a mí y van a ver que las cosas maravillosas que van a ver. Es como cuando aquella mujer estaba entregó sus únicas monedas cuando estaban entregando las ofrendas al alfolí, los diezmos, ¿verdad? Al alfolí. Y Cristo la vio y dijo, pues esta mujer a la verdad ha dado más, pero para los hombres dio muy poquito, pero para Dios, para Cristo no, ¿verdad? Ha dado más porque era lo único que tenía. Pues ese es justamente lo que Dios pide, que nos acerquemos a Él de todo corazón, ¿verdad? Con, con una sinceridad, con una honestidad. Pero el pueblo de Israel, justamente, especialmente también el pueblo de Judá, que es donde estaba predicando Jeremías, no tenía un corazón dispuesto a sujetarse a Dios. No había una disposición mental ni espiritual para hacerlo. Ellos estaban adorando a dioses Baales. Ellos estaban adorándose a sí mismos y siguiendo una filosofía de vida que no era la que se les había enseñado a través del Pentateuco. Y, y se habían olvidado de Dios por completo. Esa es una reflexión que Dios hace a través de Jeremías, pero como decía al principio, es un llamado que lo hace de diferentes maneras, pero casi aparece en todo el libro de Jeremías. Así que una vez más el Señor hace ese llamado, ¿verdad? Y también es un llamado para nosotros, para el pueblo no rescatado de nuestras épocas. Así que no hay mayor cosa escondida en ese texto, ¿verdad? Es así, muy sencillo de verlo. Amén. Muchas gracias, pastor. Lo que Bueno, pasa es que, ujú, sí, lo que pasa es que en el día de hoy, en la tarde de hoy, ujú, en la congregación donde yo asisto, ¿verdad? Se ajá, hizo una, se hizo una ujú, caminata para el Señor, pues, y por un sector de la ciudad. Y sí, entonces se dio este versículo, por eso se lo preguntaba. Gracias. sí, como le decía, dice, hay un texto que dice que lo que escribieron los antiguos para nuestra edificación se escribió. O sea, todo el Antiguo Testamento es también, nos enseña sobre la obra de Dios, sobre quién es Dios, y nos ha dejado todos esos ejemplos para que nosotros los tomemos en cuenta y le sigamos. O sea que perfectamente bien yo puedo retomarlo y ponerlo como principio en mi vida, que es lo justamente de seguro que es lo que han hecho. Ahora, si alguien retoma un texto de la ley y dice que hay que hacer tal y como la ley dice, ahí se está equivocado, porque no estamos llamados a cumplir la ley. Ya la ley ya la cumplió Cristo.
Y entonces en Cristo nosotros cumplimos la ley. Y tenemos todavía más responsabilidad, mucho más grande que el hecho de cumplir la ley como lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Para nosotros es vivir como Cristo y eso no es sencillo, es una lucha constante. Y el vivir como Cristo, el ser como Cristo, el imitar a Cristo es el llamado para nosotros, ¿verdad? Para ser llamados verdaderamente hijos de Dios. Eh, Ahí es donde está lo que en muchas ocasiones se vuelve una batalla espiritual, ¿verdad? La carne contra el espíritu en nuestra vida de manera cotidiana. Amén. Muchas Ujú. gracias. Ok. Bueno, vamos a entrar ya a la quinta sesión. El, el ministerio y vocación de Jeremías, ¿verdad? El ministerio y vocación de Jeremías. Esa imagen que está ahí de fondo son las famosas cortinas o tapetes persas. Ese es un tapete persa que está en en un museo. Es antiquísimo, es viejísimo, pero vean la belleza de ese tapete, ¿verdad? Se venden en miles de dólares estos hasta el día de ahora. Eh, y muchos de ellos son bien antiguos. Entonces habla de lo que eran estos pueblos, ¿verdad? De alguna manera parte de su cultura está reflejado en este arte, de lo que ellos ponían, de lo que ellos visualizaban de su vida cotidiana. Ahí van a ir viendo varios tapices. Este es una especie de cortina que se colgaba en los portales, que también es un tapiz. Bien, ministerio y vocación de Jeremías. Hay tres áreas del ministerio y vocación de Jeremías. El primero es Anatot, que es el que vamos a desarrollar hoy. El segundo es en Jerusalén. Y el tercero es en otra ciudad, que ahí lo tenemos en el manual. Es la ciudad de Ramá, ¿verdad? La ciudad de Ramá. Entonces son tres áreas en las que vamos a ver el desarrollo del ministerio en su vocación como profeta a Jeremías. ¿Qué pasó en Anatot? Bueno, siendo muy joven, Jeremías recibe el llamado de Dios y recibe la vocación como profeta. En Jeremías 1, del 4 al 10, ¿verdad? Si alguien lo tiene y lo quiera leer, por favor, léanlo. Aquí vamos a estar volviendo muy frecuentemente a esta parte del texto y les voy a pedir de que vayan leyendo algunos textos y los vamos a leer varias veces. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Amén. A ver. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muy bien, gracias. Entonces vemos a ese último versículo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tres cosas, ¿verdad? Tres cosas que vamos a desarrollar que tuvieron que se fueron y se realizaron en la ciudad de Anatot. Y tiene que ver con el llamado de Jeremías. Dar mensaje de juicio. Ese fue el primero. Vamos a ver cómo a otros también recibieron mensajes de juicio. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 10, vamos a ir buscando los textos, habla del juicio por medio de Cristo. Vamos a ver si alguien lo busca. Amén, ¿puedo leerlo? Sí. 2:10. ¿Okay? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ungido. Y la palabra ungido, ¿con qué letra empieza? ¿Y está en minúscula o mayúscula? Mayúscula, ¿verdad? Quiere decir que se está refiriendo a Cristo. Entonces, mucho antes que pasara esto que está sucediendo con Jeremías, ya Dios había dicho a los padres de esta gente que está en esta generación, que Dios iba a juzgar a través de el justo, ¿verdad? El elegido, que es Cristo. Y eso iba a ser producto de la desobediencia de ellos. Pero no entendieron, ¿verdad? No entendieron. Allá en Primera de Timoteo 4:1, vamos a buscarlo. Primera epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Pues el mundo en el que estamos ahora, las sociedades en las que estamos viviendo, son similares a las que estaba afrontando Jeremías. Como bien dice aquí, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos. Y son nuestros tiempos, ¿verdad? No estamos viviendo una decadencia como en la época de Jeremías, una decadencia en donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, la sociedad en ahora en la que estamos hoy sobreviviendo. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver, capítulo 7, versos 7 al 9, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y este es lo único que el pueblo de Israel tenía que hacer, pero no lo hizo, ¿verdad? De ahí que esta es una advertencia cuando no se cumple el mandato de Dios. Dios escogió a Israel porque los amaba y amaba las promesas que hizo en el pacto a Isaac, Jacob y Abraham, pero no creyeron, ¿verdad? Les fue de menos todo lo que Dios había hecho anteriormente y se olvidaron de las maravillas de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses. En Romanos capítulo 28, verso 29, encontramos que dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí vemos que Dios nos escogió y que somos imagen de Cristo. No olvidemos esto, ¿verdad? Que no seamos en este caso igual que el pueblo de Israel. Y vamos a ver adelante realmente cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel, que también es nuestra responsabilidad ahora en día. Y no debemos de hacer caso omiso de eso. En Efesios capítulo 1, dice del versículo 4 al 6, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, hemos sido aceptados, pero por Cristo Jesús, no por mi bonita cara, por mi rol social, por mi fortuna, porque voy buena onda, ¿verdad? O soy una buena persona. No, no ha sido por eso. Es por la obra de Cristo Jesús que el Señor nos ha aceptado como tales, porque nosotros hemos reconocido a Cristo en nuestras vidas y Él las hemos entregado a Él. Entonces nos escogió. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha y en amor por medio de Cristo. ¿Y para qué? Para alabanza de su nombre, para honrarlo, para glorificarlo. Ese es justamente nuestro propósito. Y era responsabilidad del pueblo de Israel también, así como para nosotros ahora en día. Eh, si nosotros nos vamos a Deuteronomio, este texto no lo tengo ahí en el Deuteronomio, capítulo 5, capítulo 6 es. Deuteronomio capítulo 6 dice, verso 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjense bien, dice, para ponerlos por obra. Ponerlos por obra. Quiere decir que sean parte de nosotros. Y dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, pero como no permanecieron en esto, el temor a Dios se desapareció. Y es lo que yo les explicaba la vez pasada, ¿verdad? Que el temor a Dios es la respuesta al temor de Dios. Cuando yo reconozco el temor de Dios es que acepto lo que Él es, que Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, salvador, proveedor, o sea, reconozco que Dios, con su carácter, su forma de ser como es,
y lo acepto, ¿verdad? Le creo a Dios. Y mi respuesta a Dios es el temor a Dios, que es respeto, obediencia y sumisión, que es lo que está diciendo aquí en el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y justamente este versículo lo obviaron, no lo cumplieron. No cumplieron con este de enseñarles la ley y el respeto a la ley y a Dios mismo, eh, enseñándoselas a sus hijos. De acuerdo a este versículo, nosotros tenemos responsabilidad, cada uno de nosotros, si tenemos hijos, no solamente a nuestro hijo, sino también a los hijos de nuestro hijo, ¿verdad? Que serían nuestros nietos. Tenemos la responsabilidad de enseñarles el evangelio. Nadie nace cristiano. Si nace en una familia cristiana, nace inmediatamente es cristiano, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos equivocados en ese sentido, que solo porque nacieron en un hogar cristiano ya son cristianos y se han olvidado de enseñar a sus hijos, ¿verdad? Se han olvidado de ser ejemplo, se han olvidado de evangelizarles. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad primera, nuestra familia. Y nuestra familia tenemos que vivirla como ejemplo, como ejemplo. Y tenemos la responsabilidad como padres no solamente de darle el ejemplo, sino de hablarles de Cristo. Y la mejor manera es nuestro ejemplo hacia ellos. Ellos van a aprender de lo que nosotros somos. Si somos unos pendencieros, así van a ser ellos, ¿verdad? Si somos unos malcriados, así van a ser. Si somos unos desamorados, que no los ni les tenemos aprecio, cariño, respeto a ellos, pues así van a ser. No esperemos mayor cosa. Ese es justamente lo que este pueblo de Israel eh, dejó de hacer. Y aquí vemos en Jeremías las consecuencias, ¿verdad? Ya son mensajes de juicio que Dios da porque no cumplieron con esto. Y al final, Jeremías 31, del 27 al 40, Dios promete un nuevo pacto, ¿verdad? Que es un texto que ustedes tienen ya ahí en el manual, creo que ya lo tienen, esta parte de Jeremías. Vamos a ver. Jeremías 31. Voy a leer esta parte. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, fíjense bien, las mismas palabras que utiliza en el llamado vocacional de Jeremías como profeta, es la misma que está repitiendo aquí. Para arrancar y derribar, para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos, para edificar y plantar, las mismas palabras. O sea, es una repetición de lo que le dijo en el versículo 10 del capítulo 1. Dice Jehová, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí está dejando bien claro la razón por la cual Dios está emitiendo un juicio sobre ellos a través de la conquista del imperio caldeo. Olvidaron mi pacto.
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es ese pacto? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y así sigue, ¿verdad? Pero esta es la parte más importante y relevante del pacto. Y está hablando del pacto mesiánico, que es el que nosotros estamos disfrutando ahora en día a través de la gracia del Señor. Entonces, eh, vemos que el pueblo de Israel no cumplió con lo que Dios le había pedido. Y para nosotros también, Dios nos ha dicho ya qué es lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios que no está programado para la iglesia un 70 años de cautiverio. Pero sí, ¿verdad? Pero sí, el hecho de que las vidas no transformadas no van a gozar de la presencia del Señor. Las vidas que realmente no han sido entregadas al Señor, sino que son simplemente religiosos. No, Dios no va a obrar en ellos y no van a estar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, porque Dios demanda justamente esto en este nuevo pacto. Ya no van a estar fuera del Señor, va a estar adentro. Y nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, como bien lo dice Corintios. En los cuales haré nuevo pacto. Bueno, vamos a ver un poquito esa parte, ¿verdad?, de este nuevo pacto. Dios anuncia que en un tiempo futuro, al tiempo de Jeremías, ¿verdad?, Él hará un nuevo pacto. Es Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Y este nuevo pacto sería primero con Israel y no sería como el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en Sinaí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en los evangelios se menciona que, que Cristo vino a los suyos, se está refiriendo que Él vino, ¿verdad?, para cumplir con la promesa que el Cristo iba a venir a su pueblo, pero su pueblo no le creyó. Entonces, para que se cumpliera la promesa también de que en Dios no hace acepción de personas, como tal lo vemos en el libro de Jonás, eh, Dios abre la puerta y las oportunidades, no en este momento, sino que era una promesa que había sido dada, ¿verdad? Era un misterio que ya había sido dado muchos desde Abraham, ¿verdad? Que el pacto para nosotros también era vigente a través de Abraham y que no era solamente exclusivo del pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel realmente, ¿cuál era la labor del pueblo de Israel? Es la misma labor de nosotros hasta el día de hoy. Ellos tenían que dar testimonio quién era el Dios del pueblo, pero no lo hicieron. Se olvidaron justamente de eso, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la Biblia, Dios revela su plan de redención a través de una serie de pactos. Después de la caída y ruina de la humanidad, en Génesis 1 al 11, comienza la historia de los pactos. Y comienza con el pacto abrahámico. La promesa a Abraham de descendencia, ¿verdad? De tierra, de una nación y una bendición que se extenderá a todas las naciones, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si quieren, lo leemos allá en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Si alguien lo encuentra primero, que lo lea, y si lo encuentro yo, pues yo lo voy a leer primero, ¿verdad? Para ahorrar un poco el
el tiempo. 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que te mostré y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solamente el pueblo judío, sino que todas las familias de la tierra. Entonces, el pacto de Abraham también, ahí estamos agregados todos los que no somos judíos. Luego vino el pacto mosaico o del Sinaí, ¿verdad? Que Dios le dio a Israel a través de Moisés, a través de la ley, los sacrificios y la opción de bendición o maldición, de acuerdo a Éxodo 19, y la ley que está en el 20. Luego de ese pacto que Dios exige que deberían de cumplir con la ley, los estatutos, ¿verdad? Los mandamientos, los decretos del Señor, para que el pueblo mantuviera una armonía con Dios, para que el pueblo pudiera mantenerse santo. Dios establece los sacrificios, ¿verdad? El derramamiento de sangre como un pacto santo para redimir de pecados. Pero el pueblo de Israel eso lo siguió haciendo en la época de los jueces, pero ya no era una convicción, su corazón no estaba por completo entregado. Y luego vinieron los reyes, algunos lo hicieron, otros no, y poco a poco se fue olvidando hasta que llegó justamente este periodo del tiempo de Jeremías, cuando ya Dios dijo, ya basta, ya no, ¿verdad? Hasta aquí llegaron, porque ya les había anticipado que si no cambiaban, que si no se volvían a él, iban a venir 70 años de cautiverio. Y justamente fue consecuencia de las mismas decisiones de los hombres. No, Dios no quería eso para ellos. Por eso mandó a varios profetas. Y el último fue Jeremías para advertirles, pero no hicieron caso. Luego el pacto davídico, ¿verdad? Prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto y al Mesías prometido. En segunda de Samuel capítulo 7, ahí lo encontramos, ese pacto davídico. Dios a través, o sea, va a venir un rey como David, del linaje de David, y que va a estar por la eternidad. Y ese es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. En los cuales haré pacto, ¿sí? El plan de redención de Dios a través de los pactos se completa y perfecciona en el nuevo pacto. El pacto que estamos disfrutando nosotros hoy, ¿verdad? A lo largo de los pasajes del Antiguo Testamento que anuncian el nuevo pacto, en Ezequiel 11, Ezequiel 36 y Ezequiel 27, ya Dios anticipa, ¿verdad? Anticipa este pacto. Y voy a buscar por lo menos un texto de estos, no todos, en Ezequiel capítulo 11, versos del 16 al 20, dice lo siguiente, la ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os jugaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo el remanente de Israel? Pues no, ¿verdad? No iba a suceder eso. En el capítulo 37, versos del 21 al 28, también encontramos esto que Dios les anticipa. En el 21 dice, y el versículo 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí,
yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Porque aquí está hablando de justamente ese momento que se va a cumplir ya en el Apocalipsis, ¿verdad? En los últimos tiempos. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y en un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, o sea, hablando del norte y del sur, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios, que es justamente lo que dice en Jeremías. Entonces, que muchos años antes, a través de Ezequiel, se les había anticipado, pero no creyeron, ¿verdad? No creyeron. Era un reino de la promesa, ¿verdad? De Israel, de unificado, de limpieza y transformación espiritual y del reinado del Mesías. Un nuevo pacto. Daré mi ley en su mente. Eso dice ese texto, ¿verdad? De Jeremías. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué significa esto, verdad? El nuevo pacto trae transformación interior. La ley de Dios ya no era solo externa, como los mandamientos. Dios cambiaría las mentes y los corazones de aquellos que, conectados con Él, por el nuevo pacto. Y este es el pacto de la sangre de Cristo Jesús, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz. Creer eso, ¿verdad? Por eso que dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y eso lo sabemos bien todos y cada uno de nosotros. Por eso Dios nos demanda que crezcamos de gloria en gloria juntamente con Él. Nos demanda que estemos con Él, que hay distintas maneras de estar con Dios y cada una de ellas suma. Yo puedo estar con Dios a través de la oración y Dios me ha dado ese instrumento como un instrumento poderoso, lleno de la gracia de Dios, y puedo usar la oración para expresarle a Dios todos mis problemas, mis situaciones, interceder por otros, honrarlo y glorificarlo y darle gracias, ¿verdad? Y si estoy así como Jonás, ay Señor, estoy molesto por esto, ¿verdad? Díganselo, no es que estén molestos con él, sino por alguna situación bien particular, pero exprésenle lo que sienten. Dios sabe cómo están, Dios sabe lo que están pasando, Dios sabía lo que le estaba pasando a Jeremías, pero dentro del plan de Dios, Dios permitió que Jeremías pasara lo que pasara, pero Dios le prometió cuidarlo y por eso no lo mataron. Duró su periodo de vocación, ¿verdad? Como profeta. Después, posteriormente, él falleció. De acuerdo a la tradición, pues lo mataron, ¿verdad? Pero no se sabe exactamente a ciencia cierta cómo fue que falleció. El nuevo pacto no anula ni renuncia a la ley. Como les decía, Cristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Si Él la cumplió, bueno, entonces nosotros la hemos cumplido en Cristo. Pero somos responsables de mantener nuestra relación, de ser como Cristo, ¿verdad? De cumplir ese ejemplo de que Cristo nos dejó, de obediencia, de sumisión, de respeto al Padre, de, de mantenernos en santidad día a día, que nos cuesta, pero esa es nuestra responsabilidad, tal y como Cristo nos lo dejó. O sea que es mucho más alta que cumplir la ley. Y hace que la ley sea cercana y más importante al establecerla en la mente.
y en el corazón, ya no escrita en piedra fuera de nosotros, en lugar de una tabla o página de piedra. Ya no será como el externo, hecho con los padres, sino espiritual e interno, basado en un conocimiento íntimo de Jehová. Esto tiene que ver con algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Eh, cuando, cuando estamos enseñando sobre principios en la vida y cuando estamos enseñando sobre valores en la vida, son cosas diferentes. Cuando hablamos de principios son cosas extrínsecas a nosotros y cuando hablamos de valores son cosas intrínsecas a nosotros. O sea, hay cosas que están fuera de nosotros, como por ejemplo estoy en un parque, ¿verdad? Creo que este ejemplo lo puse la vez pasada, pero estoy en un parque y yo quiero ir a un lugar, pero para ir a ese lugar tengo que pasar a un lado de un rótulo que dice no pisar la grama. Entonces yo puedo tomar la decisión de pisar la grama, ¿verdad? A la par y hasta si es posible encima del rótulo, o tomar otra ruta y respetando aquel rótulo. Ese rótulo representa el principio que está fuera de mí, pero el valor de decisión, o sea, la decisión que yo tomo en base a mi valor, algo que ya he atesorado delante en mi interior. Y tomo la decisión de acuerdo de respetar, ¿verdad? El valor, porque hay un principio que me está haciendo ver que mi valor tengo que ponerlo en juego y le doy la vuelta para no pisar la grama que me anuncia ese principio. Pues es justamente lo que nos pasa en el día a día. Vemos ejemplos, vemos situaciones en las cuales yo tengo que poner en juego mis valores de creer, ¿verdad? De fe que están en mí, en los cuales eh, yo tomo decisiones y esas decisiones están en función justamente de lo que yo conozco de Dios, de lo que conozco de su palabra, de lo que el Señor me ha permitido atesorar en lo más profundo de mi corazón y son virtudes que se convierten en mí como estilos de vida. Ese es justamente lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Ya no es algo externo, ya no es solo un principio, sino que es un valor atesorado en el interior de mi ser, en mi mente, en mi corazón, pero es un valor espiritual, no es algo teórico. La obediencia a la ley no es una condición previa para entrar en el nuevo pacto. Más bien, es una de las bendiciones prometidas del nuevo pacto. Las cosas requeridas por la ley son otorgadas por el evangelio. O sea, en la medida que nosotros cumplimos el evangelio, estamos cumpliendo la ley, que es lo que justamente lo que yo les mencionaba. Este es lo que vemos en el nuevo pacto, pero les decía que no podía pasarlo por alto esta parte, pero hay un punto que quisiera dejar un tanto claro, ¿verdad? Mucha gente se preguntan, pero ¿por qué escogió Dios al pueblo de Israel? Pues aquí hay una explicación que doy de las razones por las cuales Dios escogió al pueblo de Israel. Dios confirmó que el Mesías vendría del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, de acuerdo a Génesis 1, 12, 1 al 3, que es lo que leímos. Jesucristo es la razón fundamental por la que Dios eligió a Israel para ser su pueblo especial. Dios no tenía por qué tener un pueblo elegido, pero Él decidió hacerlo de esa manera. Jesús habría de venir de alguna nación o pueblo y Dios eligió a Israel, porque de una de las tribus iba a proceder. Y además habían sido una promesa de Dios dada a Abraham, dada a Jacob y dada también a Isaac. Sin embargo, la razón por la que Dios eligió a la nación de Israel no fue solamente por el propósito de producir o que de ahí iba a venir el Mesías.
El deseo de Dios para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros acerca de él. Esa es justamente la responsabilidad del pueblo de Israel, que no la cumplieron. Cuando Cristo está en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, y están sus discípulos ahí y otra gente que están escuchando parte del mensaje, pero Cristo se dirige a sus discípulos y viene y le dice, vosotros, se dirige a ellos. Y acordémonos que los evangelios, los 4 evangelios, no son el 100% del Nuevo Testamento. Los evangelios es un intermedio entre la ley y la gracia. No, la iglesia no había nacido todavía en ese tiempo. Ya era ese impasse, ¿verdad? En dejar de ser ministrados por la ley y ser ministrados por la gracia. Entonces, están todavía bajo la ley y Cristo viene y les dice, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Ese esa exhortación que Cristo les hace a los discípulos en el Sermón del Monte no solamente trasciende al mundo de aquel entonces, sino que trasciende al mundo de nosotros, ¿verdad? Porque así como Cristo escogió, como Dios escogió al pueblo de Israel para que fueran testigos de él, para que dieran testimonio de quién era el Dios del pueblo de Israel, ahora nosotros somos los testigos del Señor, ¿verdad? No los testigos de Jehová, o sea, una religión, sino los testigos del Señor en el sentido que nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a los rudimentos de Cristo. Y estamos dando ejemplo de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es la Biblia, ¿verdad? Somos cartas abiertas, somos testigos oculares de la gracia de Dios manifestada en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida al Señor, se manifestó un milagro. Un milagro porque fuimos trasladados de muerte a vida, ¿verdad? Así dice el texto. Somos trasladados de muerte a vida, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Ahora, cuando entramos a esa vida espiritual, entendemos las cosas espirituales porque Dios solamente se puede entender espiritualmente. No se puede entender intelectualmente, ¿verdad? No, jamás vamos a conocer a Dios de esa manera. Entonces, esa era la responsabilidad del pueblo de Israel, pero se olvidaron de él, ¿verdad? No cumplieron justamente con eso. Israel fue destinado para ser esa nación de sacerdotes, de profetas, de misioneros para el mundo. Pero ahora nos corresponde a nosotros, la iglesia. Vosotros sois sacerdotes, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? ¿Quién? La iglesia. Y eso lo confirma el Nuevo Testamento a través de los mensajes de Pablo, que Dios le dio a Pablo y quedaron revelados allí para que nosotros entendiéramos que ese es el deseo de Dios. La intención de Dios era que Israel fuera un pueblo diferente, una nación de gente que señalara a otros el camino hacia Dios y su prometida provisión de un redentor, Cristo, el Mesías, el Salvador. En su mayor parte Israel falló en esta tarea. Sin embargo, el propósito principal de Dios para Israel es que era el de traer al Mesías al mundo y fue plenamente cumplido en la persona de Cristo, aunque su generación no le creyó, ¿verdad? Al contrario, lo mataron así como quisieron hacer con Jeremías. Por eso Jeremías es tipo de Cristo, porque tampoco le creyeron, ¿verdad? Tampoco le creyeron su propio pueblo. La mayoría de los que se acercaron a Cristo fueron gente que no eran judíos. Y de luego el testimonio de algunos judíos, algunos judíos fueron agregando, ¿verdad? Pero la obra de Cristo Jesús, la obra de los discípulos se dio fuera
en su mayoría fuera de Jerusalén. El llamado de Dios a Jeremías. El llamado de Dios a Jeremías fue al ponerlo sobre naciones, sobre gentiles, naciones gentiles, reinos, dominios, en especial sobre el reino de Judá. Dios emitiría juicio sobre las naciones gentiles que intentaron dominar y exterminar al pueblo de Dios y especialmente a Judá por medio de Jeremías. Jeremías tenía alrededor de 17 años cuando fue llamado. Esto lo tienen ahí en su manual. Era un joven, pero ya había sido moldeado su carácter por varios factores. El primer factor que influyó en la vida de Jeremías fue que pertenecía a una familia sacerdotal. Vio a su padre que ejercía el servicio en el templo y oía a su padre de seguro, ¿verdad? Las historias, lo que él contaba y veía lo que él hacía. Esa fue parte de la experiencia que fue él viviendo. Luego el segundo, pues vivió el avivamiento espiritual en la época del reinado de Josías. Tuvo el privilegio de ver esos momentos, de darse cuenta de todo lo que aconteció y cómo Dios obró sobrenaturalmente por que un hombre decidió, ¿verdad?, obedecer la palabra. Esos fueron dos hechos, dos historias, dos momentos que marcaron la vida y fue como una preparación para Jeremías para los momentos que iba a estar viviendo en su vocación. Tuvo un encuentro con Dios de acuerdo al versículo 4, ¿verdad? Tuvo un encuentro, dice, el Señor me habló así. Eso quiere decir que tuvo un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios pudo haber sido una visión, pudo haber sido a través de sueños, el texto no lo explica, pero eran las formas en que Dios hablaba en aquel entonces. Y sigue hablando hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios habla. Por lo menos yo no encuentro ningún texto que diga Dios ya no va a hablar a través de sueños, ¿verdad? No es, aunque la forma normal de hablar es a través de su palabra, ¿verdad? Ahí sí. Porque por eso es que la mayoría de los pastores dicen, no, que Dios ya no habla a través de sueños porque está en su palabra, ¿verdad? Está en su palabra. Pero tampoco hay otro texto que diga que Dios ya no habla a través de eso. Entonces, no tenemos que ser muy cuadrados, ¿verdad? Decir que, que no, Dios no puede hablar a través de un sueño o a través de visiones. Algunos quizás sí, por lo menos a mí nunca me ha hablado, ¿verdad? Yo soy testigo, pero de que Dios me ha hablado a través de su palabra. El Espíritu Santo ha hablado, ha obrado en mi corazón y en mi vida a través de la palabra del Señor. Y así lo hace con la mayoría. Hay un discurso introductorio en el texto donde dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. O sea, hay esa introducción donde le está diciendo a Jeremías, mira, yo ya te conocía, o sea, ya sabía que ibas a nacer, que ibas a hacer esto, ¿verdad? Le está anticipando. Eso le da un sentido de seguridad a Jeremías. Pero él dijo, soy incapaz, no soy el apropiado y puso una objeción. Y dijo, yo dije, oh Señor, mira que no sé hablar, ¿verdad? Y además soy joven. Así que vino Dios, no le refutó la primera, pero sí la segunda. Y le dijo, pero el Señor me respondió, no digas, soy joven. No le dijo, no, mira, que no es cuestión que no sepas hablar, sino que se refutó a lo segundo, porque ahí es donde estaba justamente el propósito de Dios con Jeremías, que no importaba la edad, Dios le iba a hablar y le iba a usar desde joven. Y justamente así lo hizo. Y por eso dice, no digas soy joven, porque a donde yo te envíe, irás. Y todo lo que te ordene, dirás. Miren, estas son dos cosas que Jeremías cumplió al 100% en el mensaje que Dios le dio. Su vocación fue inobjetable de Jeremías. Cumplió a la perfección
todo lo que Dios le dijo. Y no se lo repitió, ¿verdad? Como algunos profetas que Isaías, Dios lo encontró después de que hizo unas cosas tremendas, ¿verdad? Lo encontró en una cueva y Dios le dice, ¿qué estás haciendo ahí? A Jonás que se fue para otro lado, ¿verdad? Y a cada uno de aquellos que tuvieron temor, como también aquí, que le dicen, no tengas miedo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo. Y, y esa es justamente lo que cumplió Jeremías. Palabras de aliento, ¿verdad? No tengas miedo de ellos. No solo él estaba refiriéndose a ellos, es el pueblo de Judá, porque yo estoy contigo. Y no solamente ellos, sino también a los pueblos no judíos. Sino, ¿verdad? Dice el texto, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Qué tremendo esto, ¿verdad? Si al leer el libro de Jeremías, esos 50 y algo capítulos, este, por eso yo decía la vez pasada, cómo se va memorizado cada una de esas? No, ¿verdad? No se memorizó, simplemente fluía en su boca. Todo lo que Dios le ponía, él hablaba y era Dios quien hablaba a través de Jeremías. Por eso hay momentos en los cuales se confunde. No se sabe si está hablando Jeremías o está hablando Dios, ¿verdad? En lo que él está diciendo. Pero es Dios obrando directamente a través de la boca de Jeremías. Entonces, es importante ver este capítulo 1 desde el versículo 4 hasta el versículo 10, cómo se da este encuentro con Dios, este discurso introductorio, la objeción de Jeremías, la orden que Dios le da, esas palabras de aliento y esa forma en que Dios lo iba a usar y que Dios le iba a poner en su boca todo lo que él tenía que decir. No tenía que inventar nada, ¿verdad? Todo está en la forma en que Dios se iba a revelar eh, a través de su boca. Preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo, hermanos? Sí, claro, muy Ok. claro, hermano. Ok, bueno. ¿Cómo inició el llamado del ministerio, verdad? En este relato vocacional, Jeremías indica, el Señor me habló así. Así dice el texto, ¿verdad? La palabra del Señor es lo único decisivo en su vida. Todo lo demás, el lugar, el modo, es secundario. Todo el peso recae en esa palabra que se comunica al hombre. Hasta el día de hoy, la palabra es la forma en que Dios se ha revelado a los hombres. La palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? El texto que tenemos. Que algunos teólogos sostienen que ese texto, que no es la traducción original, que no sé qué, que allá, que hay que buscar la mejor Biblia, ¿verdad? La que es más eh, fidedigna de los textos originales, pero miren, hermanos, independientemente de eso, Dios sigue obrando a través de cualquier versión de la Biblia, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la versión que estamos leyendo, porque hay muchas versiones que son paráfrasis y se han agregado o se le desnaturaliza verdaderamente el mensaje que tiene el texto. No digamos Biblias creadas por otras organizaciones como los Testigos de Jehová, como los mormones, que han tergiversado y han cambiado por completo el texto original. Eso sí, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Si a mí me preguntan qué recomendar, pues Reina Valera es de las mejores versiones en español. Ahora, si sabe hablar inglés, pues la King James es de las mejores traducciones que hay hasta ahora. Me encanta también y la tengo aquí, la leo,
Es la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas tiene la característica de que todas las palabras en español que fueron agregadas para darle sentido coherente en las oraciones se ponen en sangrilla, ¿verdad? Y uno sabe que al estar en sangrilla esa palabra se agregó para darle sentido en el español. Y nos ayuda cuando uno está haciendo el estudio de palabras. En cambio, Reina Valera no hace eso. Pero para eso existen los libros que pues están ahí a la disposición de todos, ¿verdad? Los interlineales griegos y hebreos, que nos ayudan cuando estamos estudiando y sacar mejores principios más objetivos de lo que la palabra del Señor está diciendo en un momento determinado. En el discurso introductorio se indica la misión de constituir profeta de las naciones. Dimensión universal, ¿verdad? De Jeremías. No solamente es una nación, sino que naciones, ya vamos a ver que se refiere a más cosas todavía. La misión que desborda los límites de la patria. No solamente era su pueblo, sino que todo el mundo. Dios piensa en Jeremías antes que nazca. 3 verbos destacan la acción de Dios. Te he formado, te he elegido y te he consagrado. Miren, a mi juicio, ¿verdad? Estas 3 cosas también es para nosotros. Dios nos ha formado, Dios nos ha elegido y nos ha consagrado a través de la sangre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que seamos testigos, para que seamos promotores del mensaje por el cual también cada uno de nosotros ha llegado a los pies de Cristo, el Evangelio. Y para eso el Señor ha permitido, ¿verdad? Y nos ha dado el privilegio de ser parte de su familia. Porque nos ha formado, nos ha elegido y nos ha consagrado. Nos ha santificado a través de Cristo. No a través de nuestros méritos, sino que a través de Cristo. Entonces, es el profeta de la intimidad. Eso es tremendo, ¿verdad? Cómo Jeremías se convierte en este profeta, el profeta de la intimidad, porque conoce a Dios, escucha y Dios habla con él y le transmite todo lo que Dios quiere. Encuentra Jeremías no solamente una mente dispuesta, sino que un corazón sumiso. No ha sido elegido para gozar de Dios, Jeremías, sino para entregarse a los demás. Si uno quiere ver un liderazgo de servicio, es justamente Jeremías. Pero no un servicio a los hombres, sino un servicio a Dios primero para los hombres en general, ¿verdad? Para los hombres en general. Como profeta, como misionero de Dios, porque cumplió exactamente con todo lo que Dios le dio. Entonces, retomando esta parte del detalle del llamamiento y la comisión de Jeremías, en Jeremías 1, el libro fue escrito por Jeremías, aunque esta copia que nos llegó a nosotros es uno que fue dictado por Jeremías, porque el primero fue quemado, ¿verdad? Fue quemado por uno de los reyes. Y luego fue dictado de nuevo por Jeremías con su asistente. En tiempos del rey Josías, Joacín y Sedequías. La palabra vino, palabra de Jehová, esa que se repite frecuentemente en varios capítulos. Especialmente en el capítulo 1 hace referencia que Dios conoció a Jeremías antes de que sea formado. Él lo confirma ahí. Dice en el versículo 5 también que Dios lo consagró, o sea, le puso por profeta de naciones. Dice el versículo 6, la excusa, ¿verdad?, de Jeremías. No sé hablar, estoy joven. La respuesta de Dios, pero Dios le dice, no digas soy joven. ¿Por qué? Porque irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. ¿Verdad? Entonces, le está pidiendo Dios, mira, créeme y obedéceme, ¿verdad? Cree en mí y obedece.
Eso es justamente fe, ¿verdad? Fe. Creerle a Dios y obedecerle. El versículo 8, Dios le dice, no temas del pueblo y de las naciones. No temas, porque yo voy a estar contigo. Dios le promete, ¿verdad? Porque estoy para librarte. Dios sabía que iba a confrontar situaciones difíciles, de muerte, de golpes, pero ahí estuvo con él, siempre. El versículo 9 dice, él tocó, es decir, el toque de Dios, ¿verdad? Le tocó en la boca. No le tocó otra parte, sino que su boca, para que él hablara y que dijera todo lo que Dios le mandara, eso es lo que él iba a decir. Y efectivamente así fue, ¿verdad? La labor de Jeremías. ¿Qué hizo Dios con Jeremías? Le puso palabras en su boca, le dio autoridad sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y derrotar y para edificar y plantar. Vamos a ver estas 6 cosas que están aquí. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para reinar y para derribar, para edificar y para plantar. Son 3 áreas, ¿verdad? En las que vamos a analizarlas un poquito. El llamado a proclamar juicio de destrucción, las primeras 2. Cuando dice la palabra sobre, hace referencia que te he puesto a causa de, ese sobre, ¿verdad? A causa de lo que está pasando por Judá, lo que está pasando con otras naciones, yo te he puesto sobre ellos. ¿Y quiénes son, verdad? Naciones. La palabra naciones, ¿a qué hace referencia? No está hablando del pueblo de Israel, sino que está hablando de naciones extranjeras, de naciones de gentiles. Esa es la palabra utilizada en el hebreo en ese texto, ¿verdad? Refiriéndose a naciones gentiles. Reinados. La palabra reinados habla de dominios en un sentido abstracto, habla de estados, de gobiernos o en un sentido concreto y habla de naciones, de ámbitos, ¿verdad? De reinos. Entonces, estamos viendo que Dios le dio autoridad a Jeremías no solamente sobre reinos de hombres, sino que sobre autoridades espirituales también, ¿verdad? Ese es el sentido de esa palabra reinados, dominios. Dominios en el sentido abstracto, o sea, que no es físico, ¿verdad? No es un hombre específico ni una organización al frente, sino eh, reinos espirituales. Porque no hubo nada que se opusiera, sino que solamente fueron los mismos hombres del pueblo de Judá que se opusieron al mensaje de Jeremías. La palabra arrancar, destruir y derribar, que están utilizadas ahí, ¿verdad? Destruir, derribar, son pues arrancar. La palabra es natats y significa derribar, desarraigar, rasgar para separar, o sea, derribar, ¿verdad? Es la misma que se utiliza en la última sección. La palabra destruir es natats, que es la misma de arrancar, romper, arruinar, derribar, arruinar. Y la otra es derribar, esa sí es diferente, es jaras, tirar hacia abajo, romper en pedazos, asolar. Entonces, justamente esto es lo que les anuncia Jeremías a las naciones. Les dice, miren, ustedes van a ser derribados. Su nación va a ser arrasada, ¿verdad? A otros les dice que van a ser arruinados y a otros les dice que van a ser por completo desolados. Esto es justamente lo que le pasó a Babilonia, ¿verdad? Fueron completamente asolados. Otros fueron derribados y otros fueron arruinados por completo a las naciones gentiles y al pueblo de
de Israel también en un sentido general. Entonces, la vocación de Jeremías fue en un 80% esto, ¿verdad? El derribar, arruinar, asolar a las naciones en un sentido abstracto, a las naciones en un sentido concreto y a cualquier reino en cualquier lugar en aquella época. Pero encontramos también una proclamación que tiene que ver con edificar y plantar. Edificar habla de construir, ¿verdad? Es una palabra vana que significa albañil. Eso significa. Y habla de construir. Y la otra es plantar, natá. Y hace referencia a afirmar, plantar, sembrar. Entonces es reconstruir y sembrar, o sea, es como poner algo para que surja un árbol, ¿verdad? Es algo destruido, reconstruirlo o construirlo. Pues ese es justamente lo que Dios está dejando a través del pueblo, el llamado al pueblo de Israel. No solamente una destrucción, sino que también promete una reconstrucción del pueblo de Israel. Por eso es que ese libro de Esdras y Nehemías y también el libro de Esther, el tema central de sus 3 libros es cómo restablecer la relación con Dios, porque Dios quería de nuevo restablecer una relación con ellos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Pasaron los 70 años, bueno, y entonces Dios toma la iniciativa con Ciro, con reyes paganos y motivando, ¿verdad? A Zorobabel, a Esdras y a Nehemías para que reconstruyan la ciudad de Jerusalén y que de esa manera no solamente reconstruyen la ciudad, sino que también el templo y que ellos comiencen a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, a través de las fiestas, de nuevo esa relación con él. Hasta la época de Cristo, que donde el templo que fue reedificado es por completo destruido. ¿Por qué? Porque el templo ya no está fuera de los hombres, ahora está aquí, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y es nuestra vida la que mostramos ese sacrificio diario de Cristo, ¿verdad? Esa forma en que Dios obró. Y por eso nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de mantener santo nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Y aquí terminamos la sesión. Como les decía, no vamos a poder llegar a esa parte, ¿verdad? Vamos a enriquecernos. Miren, estoy aprendiendo tanto de esas 2 lecciones que tienen que ver con la olla y con la vara, que ya van a ver a qué se refiere cuando estemos la otra semana estudiando, si el Señor nos lo permite. Comentarios, preguntas, hermanos. ¿Algunas dudas? Hoy hemos estado metiéndonos en el capítulo 1 y hemos tratado de desmenuzarlo lo más posible, ¿verdad? Que hemos podido, para entender bien cuál fue el llamado de Dios a Jeremías, cuál ha sido su responsabilidad y ver la base. Todavía vamos a seguir en el capítulo 1 la próxima semana para ver las lecciones, esas 2 lecciones que recibe de parte de Dios y cómo le sirvieron para desarrollar su vocación en el futuro, ¿verdad? En su tiempo que duró, fueron varios años que duró su ministerio. Pero no sé si en todo lo que he compartido ha habido alguna duda, algún comentario que realizar. Espero haber sido claro en la exposición. Buenas noches, hermano. Bueno, muy claro en lo que ha explicado, tanto así que una
hago una comparación con la sociedad de hoy día, porque dice que en aquel tiempo estaba deteriorada la economía, política y lo espiritual. Y Ajá, estamos pasando nosotros hoy día, ¿verdad? Dice que sí. había guerras y cautiverio. Todo eso lo estamos viviendo hoy día. Como dice usted, el tiempo de Jeremías prácticamente como que si fuese el tiempo de hoy. Ok, sí. Veo que alguien aquí dice que ha estado escribiendo. No puedo activar mi micrófono ni mi cámara. No sé quién es el que quería hablar. Sea Simón Alcides. A ver, aquí está Simón Alcides. Tienes todo el tiempo para preguntar, Simón. Hola, hola, Simón. ¿Tenía alguna pregunta? Simón. Quizás no puede activar su audio, ¿verdad? Porque veo que hay una conversación entre él y la hermana que está de anfitriona. Bueno, Simón no puede activar su audio. Qué lástima. Pero entre los que están ahí presentes y que sí pueden hablar, ¿habrá alguna consulta, alguna pregunta, hermanos? De mi parte, hermano, todo está quedando bastante clarito, está detallado la lección. Ujú, Es prácticamente así como Jeremías tenía sus dudas al empezar su ministerio, también creo que a veces a ujú, nosotros nos pasa de la misma manera. exacto. El miedo, la duda y otras cosas, a veces Ujú, quizás tenemos esa parte de no querer entrarle al ministerio porque qué van a ujú. decir, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte nos sirve a nosotros también para ir, digamos, superando esos pequeños obstáculos que a veces nos impiden servir como debe de ser. Sí, exacto. Gracias que hace recordar que cuando yo iba a comenzar, yo creía, yo mismo me decía que no era merecedor de un ministerio, ¿verdad? O sea, me creía eh, no solamente no apto. El hecho, como dice, soy joven, no sé hablar, sino que a veces creemos que no somos merecedores. Como que Dios no me ha escogido para esto, ¿verdad? Soy muy malo. Eh, pues justamente por eso, a lo más vil del mundo dice que escogió Dios, ¿verdad? Para llegar al corazón de los hombres. Y no debemos de sentirnos así, porque es Dios quien quiere obrar a través de nosotros. Y el llamado de Dios, en el llamado de Dios y el cumplir, Dios va perfeccionando y nos permite, o sea, si nosotros permitimos y dejamos nuestro corazón a, a Él, Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas y moldea nuestro carácter, como bien nos ha quedado ejemplo ahí de Jacob, de Abraham, de Pablo, de Pedro, ¿verdad? Que fueron hombres que al principio duros, difíciles, pero en la medida que fueron dosificando su corazón y entregando su vida al Señor, Dios obró sobrenaturalmente y su carácter fue transformado. Gracias, hermano. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más consultas, pueden eh, enviar mensaje o pueden escribirme y si hay alguna pregunta, yo con gusto les respondo, ¿verdad? Perfectamente bien lo pueden hacer. Después de la sesión pueden escribir porque queda un tiempo abierto ahí para que
O sea, con la idea de aprender, ¿verdad? Ese es el propósito, con la idea de aprender. Hay un mensaje nuevo. Es que el hermano Simón dice que parece como que le sale un mensaje donde dice que no hay permiso como para activar el micrófono y eso, pero lo curioso es que yo sí lo puedo activar. Ajá. Sí, algo es en su audio, en su compu, que no le permita. Seguramente, porque igual la hermana Nidian participó, la hermana Sí, Cecilia, ajá. yo. Ujú. Sí, no están. Cuando tienen abierto el audio, se les motea aquí, ¿verdad? Porque se está hablando. Yo ya lo he hecho, pero eso no quiere decir que no lo puedan activar. Puede ser el teléfono de él, sí, como dice Simón. Posiblemente, ¿verdad? Así es. Bueno, hermanitos, espero que de veras sean edificadas sus vidas a través de las lecciones que estamos llevando. Ese es mi anhelo, mi propósito y es lo que espero en el Señor, ¿verdad? Estemos aprendiendo de la vida de Jeremías y que poniéndolo como ejemplo para nosotros también. Si no hay más, desearles que pasen una feliz noche. Se me cuidan y como siempre, ¿verdad? No dejen de ir a la iglesia mañana, ¿verdad? Así Amén, que, hermano. bueno, bendiciones, Dios hasta bendiga a luego. todos. Bendiciones Sí, a todos. bendiciones.